La segunda manecilla de un reloj avanza, un cometa pasa, los corazones rotos de la sociedad moderna. Muy buenas amantes de Detective Conan, yo soy Sherry Formaid y bienvenidos a vuestro canal de Detective Conan en español. Muy buenas amantes de Detective Conan, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana en el canal traemos una nueva teoría individual, una teoría relacionada con esa persona, el magnate, el multimillonario japonés que ya no existe, Anno Kata, el papucho, el jefe de la organización de los hombres de negro, nada más y nada menos que el mismísimo Renya Karasuma. Y también esta teoría estará relacionada con nuestra queridísima faraona de Detective Conan y bruja de las mil caras, Bermud, quien también tendrá un papel importante en lo que vamos a comentar hoy. Y también tendremos a un viejo conocido que ya pasó por el canal hace unos meses. Yogo Kaneshiro estará de vuelta, que la teoría de hoy parece que va a ser una teoría como 2.0 del mismo. Creo que ya iba siendo hora de traer un vídeo dedicado a Papucho Karasuma, y es que tenía esta teoría aparcada por aquí en mi lista de vídeos pendientes, y es que me apetecía hablar de ello esta semana en el canal. La teoría de la que vamos a hablar hoy no es mía, y es de nuestro querido amigo y vecino de la comunidad árabe de Detective Conan, Nassim, quien ya ha aparecido en el canal con alguna teoría suya un par de veces. Resulta que Nassim de vez en cuando me comenta sus razonamientos y hace unos meses me estuvo comentando principalmente acerca del tema que vamos a ver hoy, que es... ¡ay! Sí, el querido caso de la mansión del vampiro. Nassim siempre queda agradecido por todos los vídeos que hago sobre sus teorías y siempre me va sugiriendo la posibilidad de si puedo hacer un vídeo de ello, y con la teoría de hoy ha sido un caso más. Los más veteranos del canal o no tan veteranos podrán recordar que en el vídeo de los 10 personajes misteriosos de Detective Conan llegué a hablar de este caso porque me llamaba mucho la atención su protagonista, Hakuya Torakura. En dicho vídeo hicimos una pequeña comparativa de cómo Torakura puede ser una gran referencia a Renya Karasuma como personaje. Además, llegué a comentar que en el futuro me gustaría hacer un vídeo exclusivo hablando sobre este caso, y parece que el día ha llegado con la ayuda del amigo Nassim. Y es que creo que vídeo más completo que este no creo que podamos hacer sobre una teoría. La verdad es que tenía una idea de cómo enfocar este tipo de vídeo, pero la verdad es que agradezco a Nassim porque si no fuera por él no sería todo lo completo que ha resultado. No obstante, diría que no va a ser la última vez que el caso de la mansión del vampiro tenga un vídeo dedicado en el canal, así que en el futuro probablemente vuelva a subir otro vídeo sobre este caso con el enfoque que le quería dar principalmente. La verdad es que la teoría que vamos a ver hoy está llena de pistas y me ha obligado a repasarme muchísimos, pero que muchísimos casos de la obra. Creo que ha sido lo más laborioso de este vídeo, insisto. La parte de investigación y organización de pistas ha sido la más dura. Vamos a presentar los bloques del vídeo que nos ayudarán a exponer la teoría de la forma más ordenada posible. En primer lugar tendremos el primer bloque, que vamos a realizar una presentación de la teoría. A partir del segundo bloque comenzaremos a comentar la teoría.
Como he comentado antes, la parte más complicada de este vídeo ha sido la investigación y organización de pistas. Es por ello que la forma más oportuna que he encontrado para exponer la teoría ha sido dividirla en 3 partes. En el bloque 2 veremos la primera parte de la teoría, donde se recogerán la mayoría de pistas directamente relacionadas con la mansión del vampiro. En el bloque 3 veremos la segunda parte, la cual se centrará en la relación de Renya Karasuma y Vermouth. Y la última parte recogerá pistas relacionadas con la película 13 que terminarán siendo vinculadas con el caso de la mansión del vampiro. Y por último, tendremos el quinto bloque que os daré mi opinión general sobre esta teoría. Antes de continuar, se viene el mensaje diario del gobierno. Te agradecería de todo corazón que le dieses al botón de me gusta que hay ahí abajo. Solo se tarda un puñetero segundo en darle clic y ya sabéis que si todas las personas nos ponemos de acuerdo, no sabéis lo mucho que me ayudáis a que el canal siga creciendo. Pero es que no solo me ayudáis a mí, sino que también ayudáis a más fanáticos y amantes de Detective Conan a encontrar este contenido y lo puedan disfrutar. Así que te agradecería muchísimo que aportases ese granito de arena que no cuesta absolutamente nada. Si te encuentras desde el ordenador es un simple clic, y si estás desde un dispositivo móvil o cualquier otro, tardas también un segundo en tocar la puta pantalla. Así que por favor, de verdad, te lo pido. Es que si no te lo pido, sí sé que no vas a darle. Y aquí es el momento exacto cuando te pido más que el gobierno. Si me dejas un comentario, el que sea, de verdad, contadme lo que sea, que yo de verdad estaré encantadísimo de leerlo y de responderlo. Así que de verdad, insisto, comenta lo que quieras, que estaré encantado de responderlo. Y ahora sí que sí, damas y caballeros, niños y niñas, hoy os presento la teoría de la mansión del vampiro y Renya Karasuma en Detective Conan. Si no conoces la teoría de Yogo Kaneshiro, te recomiendo altamente que primero le eches un vistazo a dicha teoría y luego vuelvas a este vídeo para sentirte más contextualizado de todo lo que se va a hablar. El vídeo te lo dejaré en pantalla sobre una etiqueta y también tendrás el enlace de la descripción del vídeo. Una vez que sepas sobre la teoría del jefe de la organización con Yogo Kaneshiro, creo que se te hará más fácil y disfrutable escuchar la teoría de hoy. En este primer bloque vamos a realizar una presentación de la teoría hecha por Nassim sobre la mansión del vampiro para que cuando comenzamos a comentar sus pistas nos pille de sopetón y no se os haga muy complicado de entenderla y vayáis con una idea principal sobre de lo que va a tratar. Esta teoría la he decidido bautizar como la teoría de la mansión del vampiro, pero realmente no sabía cómo llamarla, ya que involucra muchísimas pistas de casos muy diferentes, y era un poco complicado de nombrar. Incluso la considero también un sinónimo a una teoría de Yogo Kaneshiro 2.0, ya que como dije antes, él también va a adoptar un papel muy importante en esta teoría. Pero llamar la teoría de Yogo Kaneshiro 2.0 se quedaba algo sosa, y podía pasar totalmente por desapercibida. Y es que como el caso de la mansión del vampiro es el más importante dentro de la teoría, pues creo que era motivo más que suficiente para que el nombre derivase desde ese mismo caso. Bien, ¿cuál es la idea principal de esta teoría? Nassim ha propuesto una serie de pistas para seguir apoyando la posibilidad de que la segunda identidad de Renya Karasuma es Yogo Kaneshiro y Vermouth es su hija ilegítima. Todas las pistas que vamos a ver terminan siendo conectadas con el caso de la mansión del vampiro, un caso que tiene como base la historia de Hakuya Torakura, quien es un personaje muy interesante y que podría ser una figura que hace referencia a Renya Karasuma. Es por ello que quería hacer un vídeo de este caso antes de esta teoría, ya que el caso de la mansión del vampiro incluye muchas referencias a Karasuma y su mansión de forma hipotética. Por tanto, la teoría que vamos a ver hoy gira en torno a este caso y todas las pistas que presentemos relacionan a Yogo Kaneshiro como posible segunda identidad del jefe con el caso de la mansión del vampiro.
Las pistas que vamos a ir presentando van a ser halladas en otros casos externos, pero terminaremos conectándolas con el caso de la mansión del vampiro y las sumaremos a las que ya de por sí se presentan de una forma más explícita en este mismo caso. Así que sin más dilación, que comience el show de la deducción. Observación número 1. Hakuya Torakura es una referencia a la situación de Renya Karasuma. Como he mencionado antes, vamos a ir muy despacio con esta teoría ya que contiene numerosas observaciones y pistas. Vamos a comenzar con el principio y de forma muy detallada. El protagonista de este caso es Hakuya Torakura, y es que su exposición en el caso es una referencia al estado de Renya Karasuma. Vamos a explicarlo. Al comienzo del caso se nos da a entender que han asesinado a Torakura y está muerto cuando lo encuentran Ran y Kazuya en su ataúd, pero momentos más tarde, Torakura vuelve a aparecer dándonos señales de que realmente sigue vivo. Al final siempre estuvo muerto, pero las ocasiones donde aparecía vivo era un truco del asesino. Pero aquí lo que nos importa es cómo se llegó a interpretar la situación, hasta que no se resolvió de verdad. Esta exposición del personaje de Torakura se podría tomar nada más y nada menos como un reflejo de la situación actual de Renya Karasuma, una persona que está muerta pero que misteriosamente se encuentra viva en realidad. Este sería el primer rasgo que compartían Torakura y Karasuma. A continuación, vamos a ver más detalles. Observación número 2. La alergia a la plata. El siguiente detalle que vamos a ver a continuación es uno de los que más me gustan de la teoría, ya que es un paralelismo muy bueno para apuntar que el personaje de Hakuya Torakura es un reflejo de Renya Karasuma. Hakuya Torakura se consideraba un vampiro, y ya sabéis que los vampiros son alérgicos a la plata. Les da miedo. ¿Y a qué exactamente le teme el jefe de la organización? Efectivamente, a la bala de plata, una metáfora que se expone a través de un elemento hecho por el mismo material que temen los vampiros. Esto se menciona nada más comenzar el caso, en el file 834, y a pesar de que no se hubiera mencionado y quisiéramos llevar hacia adelante esta teoría, creo que igualmente podríamos haber tenido en cuenta esta observación si hubiéramos hecho algo de investigación, ya que de siempre a los vampiros le han dado miedo la plata, y además es una de las características más notorias de los vampiros y de Drácula. El mayordomo de la mansión comenta en el file 834 que el señor Torakura arrojó toda la vajilla de plata que tenía e hizo añicos algunos cuencos que contenían sopa de ajo, declarando que esto pudría su sangre y que no volvería a usar un ajo nunca más. Por tanto, resumiendo este segundo detalle, en el file 834 se menciona que Hakuya Torakura es alérgico a la plata, siendo esto interpretado como una referencia a lo que más miedo le da al jefe de la organización, una bala de plata. Y de esta manera, podemos pensar que la figura de Torakura está inspirada en Karasuma. Observación número 3. El edificio y el comedor. Este es un detalle pequeño, pero aún así aporta más precisión a la teoría de lo tanto en común que tienen los personajes y cómo Hakuya Torakura podría ser una completa referencia al multimillonario japonés que ya no existe. La mansión de Torakura es muy similar a la de Karasuma. No es igual de grande, evidentemente, pero se le puede considerar como una muy parecida. Pero lo que más me llama la atención si hablamos del edificio es una de sus habitaciones. En este caso, el comedor. Es muy curioso que tanto el comedor de la mansión del crepúsculo como el comedor de la mansión de Torakura tienen las mismas sillas, es decir, 4 en ambos lados y la última en la posición central de la mesa. Si queremos bajar la guardia con esto, simplemente podemos decir que es el estilo de Gosho y es su manera de dibujar este tipo de escenarios. Y es por eso que parte de la misma base y solo modifica determinados detalles. Aún así, viendo que ambos casos tienen muchos más puntos en común, no descartaría que esta observación fuera una más de la lista y hubiese sido dibujado adrede para que recordáramos el mismo comedor de la mansión del crepúsculo. Y esto no hubiera sido una coincidencia. Observación número 4. Los porteros de la mansión de Torakura. Si nos vamos a la sexta parte del caso, es decir, el file 839,
podemos observar a dos figuras que aparecen de manera puntual en este caso, las cuales muestran a los porteros de la mansión Torakura. Os preguntaréis, ¿qué pasa con estos porteros? Aquellos que os encante el caso de la mansión del crepúsculo como a mí, probablemente os haya recordado a otras dos figuras que aparecen también justo en ese caso. Y sí, me refiero a los dos viajeros del cuento ficticio que contó la detective Senma. Los porteros de la mansión Torakura van vestidos justo igual que los dos viajeros de la mansión del crepúsculo. Y es más, son únicamente dos personas. A pesar de que estos dos viajeros no existieron y fueron inventados por la detective Senma, no nos impide pensar que Gosho haya dibujado a estos dos personajes como un elemento más para que relacionemos este caso con el de la mansión del crepúsculo. Sería una referencia más para demostrar que el caso de la mansión del vampiro está inspirado en el caso de la mansión del crepúsculo e historia de Renya Karasuma. Observación número 5. La enfermedad incurable de Torakura. Creo que este punto no necesita mucha presentación y es uno de los más fuertes para apuntar que Torakura es una imagen del personaje de Renya Karasuma. En el file 834 se revela que Hakuya Torakura tiene una enfermedad incurable desde hace aproximadamente medio año, la cual más adelante se revela como un posible cáncer. Y ya sabéis que Renya Karasuma se encontraba en una situación similar a la de Torakura, en términos de salud. En el file 1107 se nos revela que Karasuma hace 47 años estaba enfermo. Se desconoce qué tipo de enfermedad era, pero lo que se especula es que fuera un cáncer terminal y que parte del objetivo de la organización de los Hombres de Negro fuera eliminar ese cáncer o enfermedad que se consideraba imposible. Por lo que a través de estos datos podemos afirmar que otro rasgo que comparten en común Torakura y Karasuma es que se encontraban en el mismo estado de salud. Observación número 6. El señor feudal. Vamos a comenzar a partir de aquí a hablar ya sobre Yogo Kaneshiro. Hasta el momento, solo habíamos comparado a Torakura y Karasuma con varias características que comparten y como una puede ser una figura de inspiración de la otra. Pero aquí es donde vamos a ir comenzando a introducir poco a poco la supuesta segunda identidad de Renya Karasuma que propone esta teoría, Yogo Kaneshiro. Todo esto comienza en el file 834, cuando se menciona que las tierras donde está construida la mansión del vampiro pertenecían a un señor feudal. Y el hecho de que se mencione el término de señor feudal en el caso haría referencia a Yogo Kaneshiro, ya que él es alcalde. Y sí, lo primero que os preguntaréis para validar esta observación es que si señor feudal y alcalde es lo mismo. Hablando con propiedad, evidentemente no son lo mismo. Lo que necesitáis saber para diferenciarlos es que ambas figuras nacen en distintas épocas de la historia, y es que el señor feudal era nombrado por herencia de un rey o monarca que le debía lealtad, y el alcalde es seleccionado a través de un sistema de elecciones populares por los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que sean conceptos muy diferentes, ambas son figuras políticas de poder, y a eso es a lo que vamos con esta observación y lo podemos validar. Está totalmente claro que no se podía decir alcalde, ya que la villa de la mansión no fue construida en una época donde existían los alcaldes. Entonces Gosho se vio obligado a referenciar este término, que al mismo tiempo nos puede recordar al hecho de que Yogo Kaneshiro también tiene un cargo político dentro de Detective Conan, pero adaptado a nuestros días. Observación número 7. La historia del señor feudal, el periodo Edo y Renya Karasuma. A lo largo del caso, el mayordomo de los Torakura cuenta la historia de este señor feudal que hemos mencionado atrás justo en la observación anterior. El mayordomo comentaba lo siguiente. El señor feudal que una vez gobernó esta zona era un antepasado de la familia Torakura. Se dice que fue muy querido por su pueblo. Sin embargo, en el momento que comenzaron a surgir rumores sobre la posibilidad de que tendría que ceder el feudo a su hermano menor, ya que él no poseía hijos, el señor feudal invitó a una mujer a su castillo para que tomara el papel de una concubina. Se dice que la concubina cayó de un acantilado y la encontraron con su abdomen atravesado por la rama de un árbol. Al principio, no estaba claro por qué había entrado en el bosque durante una tormenta, pero
Pensando que era extraño, el señor feudal usó herramientas de tortura obtenidas de extranjeros para torturar a los ayudantes de la concubina, y así la verdad saldría a la luz. Le dijeron que había engañado a la concubina diciéndole que el joven príncipe no había regresado aún del bosque y que la mente maestra detrás de este plano no era otro que el hermano menor del señor feudal. El señor feudal se enfureció al saber de lo sucedido y empaló a su hermano menor y a todos los subordinados que colaboraron con el plan de la misma manera que había sido atravesada la concubina. Y desde entonces, el señor feudal fue denominado como señor empalador, mismo apodo que recibía Vlad III de Valaquia, quien fue el modelo a seguir del conde Drácula. Pues bien, siento soltaros todo este rollazo de la historia del señor feudal, pero es necesario de exponerla para reforzar la teoría y sobre todo que sea detalle por detalle con el fin de explicarlo de la mejor manera posible. Esta historia del señor feudal haría referencia a cómo era Renia Karasuma en el pasado, es decir, un ser sin escrúpulos. Hemos establecido que el término de señor feudal haría referencia a la identidad de Hyogo Kaneshiro, y si este es Renia Karasuma, podemos afirmar que al mismo tiempo el señor feudal también hace referencia a Karasuma, y es por eso que a través de este razonamiento podemos validar que la historia que cuenta el mayordomo puede ser otro elemento más para referenciar al magnate y lo cruel que era en el pasado. Aunque la crueldad de Karasuma ya se menciona durante el caso de la Mansión del Crepúsculo, pero como estamos exponiendo las premisas del razonamiento de esta teoría, es necesario hablar de ello. Otro detalle a partir de los asesinatos que cometió el señor feudal es que se cita que toda esta historia ocurrió en el periodo Edo. Y ya sabéis lo importante que es el periodo Edo para Renia Karasuma. Y es que es debido a que la Mansión del Crepúsculo se construyó en los últimos años de dicho periodo. Que el periodo Edo se cite durante el relato de la historia hace que el caso de la Mansión del Vampiro se llene de más referencias sobre Renia Karasuma. Observación número 8. El caso del Shinigami y el caso de Hyogo Kaneshiro están relacionados. Para continuar con la teoría y comentar la presencia de Hyogo Kaneshiro en el caso de la Mansión del Vampiro, debemos introducir otro caso en la ecuación, y ese caso es el caso del Shinigami o asesino Shinichi Kudo. Sí, nos hemos tenido que ir un poco a tomar por el culo para explicar esta pista, y que además funciona para denotar la importancia de Hyogo Kaneshiro y la posibilidad de que oculte algo raro en la historia. Esta no va a ser la única observación donde esté involucrado el caso del Shinigami, ya que a continuación vamos a tener más observaciones que nos ayudarán a relacionarlo con el caso de la Mansión del Vampiro y demostrar que Hyogo Kaneshiro podría tener una respectiva importancia en la historia de Detective Conan. En este octavo punto de la teoría vamos a comentar que existe un paralelismo entre ambos casos. El paralelismo que existe es que tanto en el caso del Shinigami como en el caso de Hyogo Kaneshiro se falsifica un robo con el fin de hacer creer a la policía que un objeto de valor ha sido robado por un grupo de ladrones. En el caso del Shinigami, el alcalde, quien fue responsable de asesinar a su esposa, simuló un escenario para hacer creer a la policía de que una estatua valiosa fue robada por un grupo de ladrones. Y para colmo, otro detalle más que llama mucho la atención es que esta estatua fue del periodo Edo. Y por otro lado, en el caso de Hyogo Kaneshiro, su hija robó un biombo valioso para hacer creer a la policía que fue también un grupo de ladrones y que nunca fue la misma hija de Kaneshiro quien lideró dicho robo. Como veis, ambos casos comparten dichas características y podemos pensar que es una simple casualidad, y de manera muy forzada, y sobre todo con la cantidad de casos que hay en la obra. Sin embargo, a continuación vamos a seguir viendo más detalles que conectan ambos casos y veremos que quizás no se limita a ser una única coincidencia. Observación número 9. Las medallas del caso del Shinigami. Seguimos con las referencias de Hyogo Kaneshiro en el caso del Shinigami, y en este punto vamos a ver un misterioso cambio que se hizo del manga al anime. En el caso del Shinigami, se ve involucrado un alcalde que era atleta y tenía varias medallas. Durante el caso, se enfocan dichas medallas, y en el manga podemos ver que sobre ellas hay una especie de aves grabadas.
El cambio que se hizo en el anime es que se cambiaron a dichas aves por una especie de criatura que se podría asemejar a un dragón. Aquellos que os acordéis o vengáis de la teoría principal de Yogo Kaneshiro, sabréis ya por dónde van los tiros. Resulta que tanto el animal como la criatura serían los elementos que representan a ambas identidades del jefe de la organización. En el manga tendríamos a las aves que representarían a los cuervos de Renya Karasuma, y en el anime tendríamos al dragón que representaría a Yogo Kaneshiro, ya que cuando hace su debut aparece en pantalla disfrutando de su estancia en un lugar llamado el Palacio del Dragón. Por lo que esa medalla que aparece en el caso representaría en el manga la identidad de Renya Karasuma por las aves y en el anime su segunda identidad por el dragón. Y si hay alguien que se puede relacionar con el dragón como segunda identidad del jefe, ese es Yogo Kaneshiro. Y algo más que refuerza este punto es que el poseedor de dichas medallas es un alcalde, es decir, alguien como Yogo Kaneshiro, que es alcalde. Por lo que el hecho de que las posea alguien así en el caso sería una pista para que pensáramos en cierto alcalde que es un sospechoso a ser la segunda identidad de Renya Karasuma. Y ese es el mismo Yogo Kaneshiro. Observación número 10. La cirugía estética en el caso del Shinigami. Uno de los momentos más impactantes del caso Asesino Shinichi Kudo fue el momento donde se reveló que Makoto se hizo cirugía estética para parecerse a Shinichi Kudo. Este momento se puede utilizar como un foreshadowing de que si en este caso se intenta de referenciar a Yogo Kaneshiro, es que la cirugía estética podría estar relacionada con el personaje. Y la manera de relacionarlo es que si Yogo Kaneshiro es Renya Karasuma, el aspecto físico de Yogo Kaneshiro habría sido fruto de una cirugía estética sobre Karasuma. Y esto de forma general tiene mucho sentido. Digo de forma general tanto para esta teoría como para cualquier otra. Karasuma podría haber rejuvenecido o mantenerse en su aspecto de anciano, pero se habría visto forzado en cualquiera de los casos a cambiar completamente su aspecto de manera permanente para evitar alertar a cualquier persona de que sigue vivo, ya que podría ser reconocido en cualquiera de los casos, tanto como joven o como anciano. Observación número 11. Los grupos sanguíneos y el cáncer. Ahora vamos con la observación definitiva que enlazará a ambos casos con el caso de la mansión del vampiro. Pues bien, para iniciar nuestro razonamiento debemos tener en cuenta que hasta el momento hemos relacionado el caso del Shinigami con el de Yogo Kaneshiro con todas las observaciones anteriores, pero sobre todo, la más importante en concreto es la de que el alcalde del caso del Shinigami sería una referencia a Yogo Kaneshiro como alcalde. El alcalde del caso del Shinigami se llamaba Takinori Inohara, y la relación que vamos a establecer es la siguiente. Para explicar esta igualdad, vamos a ir despedazándola poco a poco. Hasta el momento, solo hemos relacionado a los dos primeros, a Yogo Kaneshiro y Takinori Inohara, cuya conexión se establece a través del hecho que ambos son alcaldes. La siguiente relación que explicaremos será la de Takinori Inohara con Hakuya Torakura, y de esta manera es como el caso del Shinigami y el de Yogo Kaneshiro estarán conectados con el caso de la mansión del vampiro. Pues bien, resulta que los elementos que conectan a Takinori Inohara y Hakuya Torakura son el grupo sanguíneo y su enfermedad. Tanto Takinori Inohara como Hakuya Torakura poseen el mismo grupo sanguíneo y ambos tenían cáncer. En el file 651, Shinichi Kudo revela que el señor Inohara poseía el grupo sanguíneo AB, y en el file 840, Heiji Hattori revela que el señor Torakura poseía el grupo sanguíneo AB. Y por último, como hemos comentado anteriormente a lo largo de este bloque, la figura del señor Torakura sería una representación del mismo Karasuma. Y de esta manera es como todos los casos quedan conectados a través de este razonamiento sobre estos personajes. Vamos a tomar una conclusión de las últimas observaciones expuestas. Haciendo una recapitulación de estas últimas pistas, podemos resumirlo todo en que el caso del vampiro
tomó inspiración en el caso del Shinigami, el cual estaba conectado con el caso de Yogo Kaneshiro, y es por este motivo que el caso del vampiro está conectado con el del Shinigami, con el fin de que tomemos las observaciones interesantes sobre Yogo Kaneshiro, la supuesta segunda identidad de Renya Karasuma. Vamos ahora con la observación número 13, la palabra Drácula. Para terminar este bloque vamos a hablar sobre la palabra Drácula, la cual, si observamos su raíz, hace referencia a la palabra dragón. La palabra Drácula viene de drac, que significa diablo, pero deriva del latín draco, que es dragón. Y es que Gosho a lo largo de la serie nos ha recordado que Drácula y dragón están relacionados. En la película 3 de la franquicia, El último mago del siglo, cuando Ayumi ve a Kaito Kid, lo confunde con Drácula. Y es que al mismo tiempo Kaito Kid ha sido relacionado con un dragón. Es por ello que Ayumi le llama Drácula. Un ejemplo de ello es en la película 27, cuando se expone su figura junto a la de Heiji y él está representado por un dragón. De esta manera, podemos afirmar que Gosho es consciente de la relación que existe entre Drácula y dragón, y si es consciente de ello, podría servirnos como evidencia para decir que todas las pistas que son relacionadas entre Yogo Kaneshiro, que representa al dragón, y el caso de la mansión del vampiro no son coincidencia y podrían haber sido elaboradas intencionalmente por parte del autor. Esta observación tendría como función defender que las pistas no son coincidencia y son expuestas con una determinada intención. Observación número 1. Los hijos ilegítimos. En este bloque vamos a comenzar a hablar sobre la parte de Vermouth y su relación con el jefe de la organización. Ya sabéis que una de las teorías más populares sobre la relación entre Vermouth y Renya Karasuma es que es su hija ilegítima. En el caso de la mansión del vampiro, nada más comenzar la primera parte del caso, en el file 834 se menciona el tema de hijos ilegítimos que más adelante sería importante para la resolución del mismo caso, y de esos detalles son los que vamos a hablar a continuación. Observación número 2. La historia de la hija ilegítima de Torakura. La historia detrás de Hakuya Torakura en el caso de la mansión del vampiro nos presenta al personaje de Hikaru Inohara, que es la hija ilegítima de Torakura. La relación entre ambos comienza en el Hospital General Torakura, donde Hakuya era el director y estaba prometido con Youko Inohara. Lamentablemente, la prometida de Torakura falleció en un accidente y mientras ocurrió dicho accidente, Hikaru se encontraba en el hospital por su constitución débil. El señor Torakura cuidaba de su hija ilegítima y era extremadamente amable con ella. El señor Torakura pagó su hospitalización y honorarios por la cirugía. Una vez que su hija ilegítima salió del hospital, el señor Torakura se retiró debido a su enfermedad. La hija ilegítima en el caso le cuenta una mentira sobre su relación a Konan y Heiji, donde le expone una versión de su relación con Torakura totalmente falsa. La hija ilegítima declara que fue el señor Torakura quien le solicitó trabajar para él como criada, mientras que realmente no fue así. En el file 837, el mayordomo de la casa revela que fue su hija ilegítima quien le rogó al señor Torakura un empleo y este se llevaba bastante mal con ella debido a que no tenía ni idea de modales ni de cómo trabajar y se parecía a su padre biológico. Este padre no es mencionado más en el caso, así que no tenemos ni idea de quién es, pero podemos decir que le caía bastante mal a Torakura. Pues bien, una vez expuesta la historia de la hija ilegítima y Torakura, esto que os he contado se puede extrapolar perfectamente a la relación entre Vermouth y Renya Karasuma. Tal y como hemos comentado antes, Torakura representa a Karasuma, y su hija ilegítima, Hikaru, representaría a Vermouth, y la historia entre ellos podría ser un foreshadowing a lo que sucedió en el pasado entre Karasuma y Vermouth, una historia donde Karasuma se iba a casar con la madre biológica de Vermouth, pero terminó falleciendo.
Años más tarde, Bermud acudiría a Karasuma y querría cuidarlo, entre comillas, cuando estaba en condiciones delicadas de salud, es decir, hace aproximadamente unos 47 años atrás respecto a nuestra cronología actual. Pero realmente esto termina siendo una mentira, tal y como pasa con Torakura y Hiraku, y tanto Karasuma como Bermud se llevan mal. Y realmente Bermud volvería con el jefe con otras intenciones. En el caso de Hikaru fue por puro interés y con el objetivo de conseguir un empleo, y en el caso de Bermud lo podemos contar como si fuese una intención de venganza para destruir a la organización, que es lo que se especula. Y es que la historia entre Torakura y su hija ilegítima es una pista muy fuerte para apoyar la hipótesis de que Karasuma y Bermud son padre e hija, cuando hemos recopilado una serie de pistas importantes que hacen referencia a Karasuma en este mismo caso. Entonces, si se especula que Bermud es la hija ilegítima de Renya Karasuma, y en un caso que está repleto de referencias a Karasuma, se halla una historia similar a la que se especula con Bermud, es algo que refuerza su respectiva hipótesis y al mismo tiempo el hecho de que todo lo recopilado, en este caso, no sea ninguna coincidencia. Así que tomando conclusiones, esta pista sería una de las más fuertes en esta teoría. Observación número 3. Las verdaderas intenciones de Torakura. Hay otro detalle al final del caso sobre la historia de Torakura e Hiraku que puede representar otro rasgo entre la relación que tienen Karasuma y Bermud. Al final del caso, en el file 840, Conan comenta que la verdadera intención de Torakura era indicarle a su hija ilegítima a través de una carta que asesinara al verdadero asesino de su madre. Esto, si lo extrapolamos a la relación entre Karasuma y Bermud, lo podemos explicar como el hecho de que Karasuma es quien le da órdenes a Bermud y la tiene controlada. Además, Conan añade que Torakura al final de la carta le escribió a su hija ilegítima que si ella quería, podía decidir de no cometer el asesinato y optar por el perdón. Esto lo podemos interpretar también como una referencia a la libertad que le da Karasuma a Bermud dentro de la organización. Sí, sabemos que esa libertad también es limitada de acuerdo con el final del arco de Bermud, pero lo interesante es que tanto Torakura como Karasuma le cedieron un tipo de libertad a sus hijas ilegítimas. Torakura ofreciéndole que es libre de cometer el asesinato o no, y Karasuma ofreciéndole un tipo de libertad que no tiene ningún miembro en la organización. Observación número 4. La primera aparición del Dr. Araide. La siguiente pista de la lista está relacionada con el caso de la primera aparición del Dr. Araide, el cual lo vincularemos con el caso de la mansión del vampiro. Antes de comenzar, debo mencionar que esta pista sirve para utilizarla de forma general en cualquier teoría de Bermud, donde se apunte a que ella es la hija ilegítima de Renya Karasuma. Sin embargo, nosotros la vamos a utilizar y vamos a enlazarla con el caso de la mansión del vampiro a través de un detalle. También me sorprende cómo es que nadie se ha dado cuenta de esto. Pero es que desde el primer momento Gosho nos ha estado diciendo a gritos que Bermud va a terminar siendo la hija ilegítima del jefe. Agarraos bien. Nos vamos a los files 236, 237, 238 y 239, los cuales componen la primera aparición del Dr. Araide en Detective Conan. Y es que esta pista trata sobre la historia de la familia del Dr. Araide. Resulta que se revela que la madre del Dr. Araide falleció hace 4 años en un accidente de coche porque iba borracha. Sin embargo, este motivo era algo contradictorio porque la madre biológica de Araide odiaba todo lo relacionado con el alcohol. Cuando se resuelve el caso, se revela que el padre de Araide siempre le fue infiel a su madre, y esto fue lo que le condujo a la bebida y definitivamente a conocer su destino final. Como todos sabemos, Bermud se disfraza del Dr. Araide en su respectivo arco, y esta historia que cuenta Gosho sobre el Doctor sería un guiño del pasado de la misma Bermud, un pasado donde su madre fallece y termina quedándose con su padre, un padre con una actitud miserable y totalmente despreciable. Y así es como se proyecta Renya Karasuma, bajo su figura. El detalle que nos permitirá conectar esto con el caso de la mansión del vampiro es que el padre del Dr. Araide también era médico.
El hilo conductor que unirá el caso de la mansión del vampiro con esta pista comenzará con el hecho de que el señor Torakura era médico y al mismo tiempo es una representación de Renya Karasuma, por lo que si es médico podemos enlazar al señor Torakura con el padre del Dr. Araide, que también es médico. Y una vez llegados a este punto, como sabemos que Vermouth representa al Dr. Araide, podemos decir que tiene a ese padre que es médico y nada más y nada menos que ese padre médico está asociado al señor Torakura, que es una representación de Renya Karasuma. De esta manera es como quedarían hilados ambos casos dentro de este razonamiento. Observación número 5. La historia de Yuri Asakura en el caso del cóctel laberinto. Ahora nos vamos a ir al caso del cóctel laberinto. Este caso, como el anterior, contiene pistas muy importantes que se pueden utilizar de manera general en cualquier tipo de teoría donde se apunte que Vermouth es la hija ilegítima de Renya Karasuma. Sin embargo, hoy vamos a comentar sus pistas, pero con el fin de adaptarlas a esta teoría. Lo primero que debemos saber acerca de este caso es que es un caso súper importante en la obra que está repleto de referencias al jefe de la organización. En primer lugar, el hecho de que este caso se ha publicado después del caso donde se revela a Renya Karasuma como jefe de la organización de los Hombres de Negro. En segundo lugar, que una de las sospechosas contenga en su nombre la palabra Karasu, que significa cuervo. Esta persona es Sana Murakami, la cual ya hemos hablado de ella en el canal en el vídeo de los 10 personajes misteriosos. En tercer lugar, porque es el caso donde se revelan los rostros de los Miyano y se menciona por primera vez la existencia del grupo Karasuma. En cuarto lugar, se hace referencia a la prefectura de Totori, prefectura a la que está vinculada el prefijo del número del jefe. Y por último, porque se cuenta una historia relacionada con una hija ilegítima, que la tomaremos como pista de foreshadowing para apoyar nuestra hipótesis sobre la relación entre Vermouth y el jefe como hija ilegítima y padre, y esta será la pista de la que hablaremos hoy principalmente. En el caso tenemos a Gunzo Moroka, quien hace referencia a Renya Karasuma, y luego tenemos a Yuri Asakura, quien es su hija ilegítima. Y si os dais cuenta, en su apellido hay unas letras muy interesantes, que si las reordenáis y le dais un poquito de forma, podéis formar una palabra muy interesante. Os sobrará una A, pero lo importante es que forméis esa palabra que seguro, segurísimo, estoy muy seguro, sabéis cuál es. Venga, como Dora la Exploradora, os voy a dejar unos 5 segundos en casa para que vosotros participéis con el vídeo y la digáis. Venga. 5, 4, 3, 2, 1... Efectivamente, de nuevo nos encontramos con la puta palabra Karasu, que significa cuervo. Y ahora continuemos con la teoría. Todo comienza con Morooka, que se fugó cuando era joven con su primera mujer y pasó con ella 4 años juntos en la prefectura de Totori. Sin haber contraído matrimonio, Morooka tiene a su primera hija, Yuri Asakura, que representa a Vermouth, como estamos comentando. Y sería su hija ilegítima, una hija nacida fuera del matrimonio y que no vería en muchos años. Los padres de Morooka le obligaron a volver y a casarse con la mujer que ellos habían escogido. Morooka comenzó a idear un plan para visitar a su hija ilegítima Yuri, donde se propuso a ganar y perder peso rápidamente para que su cuerpo cambiase de forma y tuviese que probar nuevos trajes. Morooka se caía a propósito para manchar los trajes para tener que cambiarlos por nuevos con el fin de ir a la tintorería que se encontraba justo al lado donde trabajaba su hija y así poder verla. Como podéis observar, la historia que se cuenta en este caso encaja perfectamente con la historia que pueden tener Renya Karasuma y Vermouth, y es que se ve muy apoyada por todas las referencias al jefe y a la organización que contiene el caso, además de tener en cuenta que fue publicada justo después de que se revelase que Renya Karasuma es el jefe de la organización de los Hombres de Negro. Esto se podría considerar un foreshadowing increíble por Gosho Aoyama. Ahora nos toca la tarea de conectar esto con el caso de la mansión del vampiro, pero para ello necesitaremos comentar las siguientes pistas que serán los eslabones que conectarán este caso con el del vampiro. Así que sigamos con la teoría.
Sí, sé que podemos conectar esto por el simple hecho de que se habla de hijos ilegítimos en este caso, y en el caso de la mansión del vampiro también se hablan de hijos ilegítimos. Sin embargo, podemos tomar otro camino interesante en el que vamos a encontrar más pistas, y es por eso que tenemos que seguir comentando más observaciones interesantes. Observación número 6. El caso de la amiga de la infancia de Kogoro. Ahora nos tenemos que ir al file 374 y nos ubicamos en el arco de Vermouth. Este caso será el siguiente eslabón de nuestra cadena y es un caso muy importante. De la misma forma que los dos casos anteriores, esta pista también se puede utilizar en cualquier teoría de forma general para apoyar la hipótesis de que Vermouth es la hija ilegítima de Renya Karasuma. Ya sabéis que el arco de Vermouth está muy caracterizado por todo el foreshadowing que Gosho expuso sobre los casos que lo componen, y es que esto no es una opinión. Está dicho por el mismo autor en una entrevista de 2014. Puedes encontrar esta declaración y muchas más relacionadas con el tema en el vídeo que te dejaré en pantalla sobre los 140 datos sobre el jefe de la organización. El caso del que hablamos en este punto es una víctima más de ese foreshadowing que presenta el arco de Vermouth, y es increíble porque creo que muy pocas personas se han dado cuenta sobre ello. En este caso se presenta Ruri Uyo, que es una antigua compañera de Kogoro y Eri y haría referencia a Vermouth. La forma en que Ruri hace referencia a Vermouth es de la siguiente manera. En primer lugar, Ruri es una actriz como Vermouth, y en el momento que se reencuentra con Kogoro, este no la reconoce porque ha cambiado su aspecto. Y es que su primer aspecto es idéntico al de Sharon Vineyard de Vermouth. Ruri tenía el pelo corto y gafas redondas como Sharon Vineyard, y ahora en su aspecto actual tiene el pelo más largo y no utiliza gafas redondas, tal y como se expone la identidad de Chris Vineyard en la actualidad. Dicho esto, podemos comprobar que Ruri haría referencia completa al personaje de Vermouth, y ahora vamos a comentar qué personaje haría referencia a Renya Karasuma, y este sería Akira Nagumo, que es descrito como viejo decrépito y tiene un aspecto idéntico a nuestro candidato como jefe de la organización dentro de su segunda identidad. Tiene un aspecto idéntico a Hyogo Kaneshiro. Es como si fuera un maldito clon. Resulta que la relación entre Akira y Ruri es que son padre e hija ilegítima. La madre de Ruri, quien era actriz también, dejó el teatro y a Akira en cuanto supo que estaba embarazada. La madre de Ruri comenzó a salir con otro hombre y cuando pasaron los años le contó todo a su hija. Ruri se quiso reunir con su padre después de tantos años y comenzaron a reunirse de vez en cuando. Sin embargo, Ruri comentó que si el resto de su familia supiese que él era su padre, se formaría un gran escándalo. Esto último se puede asociar a lo que ocurriría si se destapase la relación entre Vermouth y el jefe con el resto de la organización. Tomaría lugar una gran polémica dentro del sindicato criminal. Pues como podéis comprobar, esta historia entre estos dos personajes en el arco de Vermouth se puede tomar como una pista de foreshadowing más para apoyar la hipótesis de que la relación entre Vermouth y el jefe es de padre e hija ilegítima, y que el padre, al poseer un rostro muy similar a Hyogo Kaneshiro, nos advertiría que el verdadero rostro e identidad del jefe sería el de Hyogo Kaneshiro. Ahora bien, os preguntaréis cómo se conecta esto con nuestra teoría. De acuerdo, allá vamos. Resulta que en este último caso, antes de que Kogoro revelase el secreto de su amiga y dijera que era su hija ilegítima, hasta el mismo Shinichi teorizaba que Ruri y Akira eran amantes. Y es que esta misma hipótesis que tenía Shinichi ocurrió de la misma forma en el caso del cóctel laberinto. En el caso del cóctel laberinto, todos creían que Yuri era la amante del señor Morooka, y terminó siendo revelada como su hija ilegítima. Por tanto, de esta manera podemos decir que ambos casos están conectados, teniendo un paralelismo sobre este aspecto.
Y una vez llegados a este punto ya lo podríamos conectar con el caso de la mansión del vampiro, por el simple hecho de que se hace referencia a Yugo Kaneshiro y se habla también de los hijos ilegítimos. Y esto sería motivo suficiente como para vincularlo a dicho caso, donde también se hace referencia completa a Karasuma, a Kaneshiro, etc. De esta forma quedaría todo conectadísimo. También una cosa que me llama la atención del caso del cóctel laberinto es que la relación entre padre e hija es revelada por Amuro. Y esto es especialmente interesante ya que Amuro es la única persona, a partir de Karasuma y Vermouth, que conoce la relación que existen entre ambos personajes. Y el hecho de que este caso esté repleto de referencias a ellos dos y que Amuro sea el responsable de revelarlo, me hace pensar que todo lo que estemos teorizando tenga bastante sentido y se vea reforzado aún más con este detalle. Observación número 7. El caso de la araña Totori. Bien, vamos con la última pista y me ha resultado la más complicada de todas porque hay muchísima información y organizarla toda ha sido un poco duro. Nos tenemos que ir al caso de la araña Totori, y este caso será una pista adicional más que está conectada con el caso del cóctel laberinto y tendría la función de reforzar la parte de la teoría donde apunta que Vermouth es la hija ilegítima del jefe. Aquí también se van a hablar de hijos ilegítimos y con esto también lo podemos conectar con el caso de la mansión del vampiro directamente. Es la tercera vez que lo digo en el vídeo, pero lo vuelvo a repetir. Esta pista también se puede utilizar en cualquier teoría que apoye que Vermouth es la hija ilegítima del jefe. Sin embargo, ahora la vamos a utilizar de forma adaptada para apoyar a nuestra teoría de la mansión del vampiro. De hecho, parte de esta pista la llegué a comentar ya una vez en el canal, pero hoy la vamos a ver mucho más a fondo. Nos vamos al file 247 en pleno arco de Vermouth y nos ubicamos en el caso de la araña Totori. En este caso se cuenta la leyenda de la mujer araña, la cual sería una representación de Vermouth y una pista de foreshadowing de Gosho. La leyenda dice así: hace mucho tiempo vivía en esta cañada una mujer, hermosa como una diosa, que detenía a los viajeros y les preguntaba: ¿crees que existe el paraíso? ¿Cómo crees que es? ¿Te gustaría ir? Los viajeros, embriagados por el perfume de la mujer, respondían que sí, y ella les tomaba de la mano y los llevaba a lo profundo del bosque, de donde nunca volvían. Un marionetista que había oído el rumor quiso tenderle una trampa. Colocó una marioneta a tamaño natural en medio de la cañada y se escondió a observar. Como era de prever, la mujer apareció e hizo sus preguntas, pero claro, la marioneta no contestó. De pronto los ojos de la mujer se inyectaron de sangre y su boca se convirtió en fauces. Luego le salieron 8 patas peludas y un terrible hedor emanó de su cuerpo. Una espantosa araña gigante apareció bajo sus ropas y se lanzó sobre la marioneta. Viendo lo ocurrido, el marionetista lanzó todas sus flechas encendidas que llevaba consigo. Envuelto en fuego, la araña se adentró en el bosque lanzando gritos jamás oídos por el hombre. El marionetista siguió su rastro y la encontró totalmente calcinada en su red junto a todos sus hijos. Después de aquello, los aldeanos construyeron un pequeño templo en el lugar donde había estado la telaraña. Lo dedicaron a la majestuosa araña y lo bautizaron como la Cañada Maldita. Esta leyenda haría referencia a Vermouth debido a las menciones del paraíso y la inmortalidad. Y ya sabéis que todos los temas relacionados con la inmortalidad son sinónimos de Vermouth. Hasta aquí era lo que os había comentado sobre la pista de Vermouth en el caso de la araña Totori en el canal, pero realmente hay más detalles ocultos que nos harán apoyar la hipótesis de que Vermouth es la hija ilegítima del jefe de la organización. Y es que estos detalles ocultos se basan en que durante la resolución del caso de la araña Totori en el file 250 se cuenta una historia sobre una hija ilegítima. Ryuji Takeda, que representa a Renya Karasuma, tuvo una hija ilegítima con Kinuyo Takeda, que representa a la madre de Vermouth. La hija que tuvo se llamaba Misa Takeda, que representaría a Vermouth, y la razón por la que ambos tuvieron a Misa es debido a que el hermano de Ryuji, Nobuzaku, era estéril.
Kinuyo, es decir, la madre de Vermouth, vino llorando a Ryuji, que representaría a Karasuma, y fue ella quien le solicitó de hacer el martini de su vida. Lamentablemente, tanto madre como hija tuvieron un final trágico y murieron. Misa, quien representaba a Vermouth, era enfermera. Esto serviría como pista dentro del arco a que si nos dábamos cuenta de esta historia, podíamos pensar que Vermouth estaba bajo una identidad relacionada con la enfermería y los médicos. Así podríamos descubrir al Dr. Araide. Y esta enfermera es recordada como alguien agradable y simpática dentro del caso de la araña Totori. Sobre el verdadero padre de Misa no se supo hasta el momento en que Conan, a través de Kogoro, lo expone. Y como podéis observar, el caso de la araña Totori, que es un caso del arco de Vermouth, cuenta con una historia sobre un padre y su hija ilegítima como señal de que el pasado de Vermouth pudiera estar relacionado con dicho tema. Os he resumido con lo fundamental de la historia que presenta este caso. Si queréis conocer más detalles de por qué se suicidó Misa y cómo fueron las reacciones del resto de miembros de la familia Takeda, podéis encontrarlo en el mismo manga, pero de momento no los veo necesarios para esta teoría. Así que quedaos con eso mismo de que en este caso se vuelve a contar otra historia más como la que se especula con Vermouth y Renya Karasuma, de un padre y su hija ilegítima. Como os dije anteriormente, este caso iría vinculado con el caso del cóctel laberinto y es gracias a la última página del file 250, donde la abuela dice que le gustaría contar una historia sobre un conejo. Y este es el dato que lo permite conectar con el caso del cóctel laberinto, el cual está protagonizado por camareras vestidas de conejitas. A partir de la motivación de llenar ese caso de referencias sobre Renya Karasuma, Gosho habría querido vincular de alguna forma ambos casos y sería debido al factor del conejo. Y es que, de acuerdo con nuestra hipótesis, Gosho habría recordado cuáles serían los primeros casos que iniciaron el arco de Vermouth, debido a que le gustaría basarse en algunos de ellos para iniciar los primeros casos después del punto de inflexión de la revelación de Renya Karasuma como jefe de la organización. Y es que algo en lo que Gosho podría haberse inspirado y recordado serían los primeros casos del arco de Vermouth, personaje que está relacionado directamente con Renya Karasuma, por eso mismo lo recuerda. Y es que el caso de la araña Totori sería el segundo caso después del caso de la pista de patinaje en Tropical Land, que pertenecería al arco de Vermouth. Sí, sé que el caso del cóctel laberinto es el primero y no el segundo después del caso de la revelación de Renya Karasuma como jefe de la organización, pero aquí lo importante es señalar que Gosho realizó una ojeada general a los primeros y no exactamente al primero de todos para inspirarse. Y dicho esto, acabamos con el bloque 3 y vamos con la tercera parte de la teoría. Observación número 1. La película 13 y el caso de pista de estrellas y cigarrillos están relacionados. Comenzamos la última parte de la teoría, y la verdad es que las pistas que vamos a ver a continuación son de mis favoritas para Yogo Kaneshiro. Nos tenemos que ir a la película 13, El perseguidor de negro. Y el dato de esta película que vamos a utilizar es que las escenas del crimen en esta película representan a la Osa Mayor y la Osa Menor. Y es que gracias a esto podemos conectar la temática de la película, que es la organización, con el caso de pista de estrellas y cigarrillos. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué tienen en común para conectarlos? Pues lo que tienen en común es que ambos se hablan de estrellas. Como he comentado antes, en la película 13 las escenas del crimen representan a la Osa Mayor y la Osa Menor. Y es que dentro de esta teoría, esto se debe de tomar como indicativo de que repasáramos aquellos casos donde tienen que ver con las estrellas y constelaciones. Y eso nos conduce al caso de pista de estrellas y cigarrillos. Si nos vamos a este caso, podemos encontrar una pista bastante fuerte que se relaciona automáticamente con la organización. Resulta que en este mismo caso se referencia a un criminal de Okinawa. ¿Y quién es de Okinawa? Efectivamente, Yogo Kaneshiro.
Muchos diréis que para notar esta pista no es necesario realizar la conexión entre este caso y la película 13, ya que este caso es el segundo donde Conan inicia la investigación del número del jefe en el arco de Nanatsu no Ko. Simplemente como razonamiento hubiera sido suficiente decir que Yogo Kaneshiro es sospechoso porque su prefectura aparece en un caso donde se referencia a Nanatsu no Ko, y listo. No haría falta decir nada de la película 13, pero tranquilos, que aún no hemos acabado y en unos momentos os comentaré por qué sí hay que tener en cuenta la película 13 dentro del razonamiento y por qué no nos debemos limitar únicamente al caso de pista de estrellas y cigarrillos para encontrar esta pista. Observación número 2. El caso de la pista de estrellas y cigarrillos y el caso de la ruta silenciosa están relacionados. Bien, seguimos en el mismo caso que hemos citado en la observación anterior, y es debido a que vamos a detallar más a lo que realmente se refiere la referencia que hace este caso y hasta dónde nos tiene que llevar la película 13. La película 13 primero nos conduce a este caso, para que recordemos a ese criminal de Okinawa. Pero la intención de la película 13 no se quedaba justo aquí, y realmente queríamos que mirásemos el caso anterior a este por si no recordábamos cuál es. ¿Cuál es el caso anterior a este? El caso anterior a este es el de la ruta silenciosa y es donde aparece ese criminal de Okinawa, y comienza la investigación de Conan sobre Nanatsu no Ko. Ojo, la investigación, no el arco. Este sería el primer episodio donde Conan comienza su deducción para determinar el número del jefe. Pero es que lo importante de este caso y el punto final donde quería la película 13 que llegásemos es que en este caso se hace referencia al putísimo caso de Yogo Kaneshiro y cómo Kogoro se pilló una cogorza increíble con el alcalde de Okinawa. Y es que concretamente también se menciona el típico licor de Okinawa que bebió Kogoro con Kaneshiro, el Awamori, el cual, por si no os acordáis, se sirve en unos recipientes llamados cara. Y creo que aquí no tengo que seguir más. Ya sabéis, si necesitáis refrescar un poco la memoria con estas pistas, las tenéis todas archivadas en el último episodio de las teorías del jefe, vídeo que os dejaré en pantalla y en la descripción del vídeo, donde el protagonista es Yogo Kaneshiro. Por tanto, en primer lugar, la película 13 quería darnos una señal de que nos fuéramos concretamente a los casos de la ruta silenciosa y pista de estrellas y cigarrillos para recordar las referencias a Okinawa y Yogo Kaneshiro durante casos donde se desarrolla el misterio de Nanatsu no Ko, el cual también fue un tema importante durante la misma película 13. Observación número 3. La película 13 y el caso de la desaparición de Mitsujiko. Seguimos con este bloque de la teoría y en este punto comentaremos la pista que hará conectar todo esto con el caso de la mansión del vampiro. Tranquilos. Y todo esto también demostrará la verdadera razón por la que la película 13 toma un papel importante en esta teoría y se debe partir de ella para llegar a la pista anterior, como llegué a comentar antes. Bien, vamos al grano. En la película 13, mientras que Kogoro está haciendo sus deducciones, menciona un animal llamado Tsuchinoko, que es un animal que también es conocido como el hijo del martillo. Quedaos con eso, que es muy importante. Otra característica interesante que comentar sobre el Tsuchinoko es que le encanta el alcohol y le encanta mentir. Y sí, diréis, ¿cómo es que un animal miente? Exactamente, el Tsuchinoko no es un animal que vayas por el campo y te lo puedas encontrar. He de aclarar que es una clase de criatura de la cultura japonesa similar a una serpiente. Una vez que hemos explicado qué es el Tsuchinoko y cómo es mencionado en la película 13, nos tenemos que ir al caso de la desaparición de Mitsujiko y concretamente al final del caso, el file 360.
Si nos vamos a la última página, Haibara menciona a esta criatura, menciona al Tsuchinoko, pero lo aterrador llega aquí. Lo aterrador es la respuesta que da Mitsuhiko a las palabras de Haibara. Mitsuhiko da la siguiente respuesta sobre esta criatura que es citada en la película 13 de la organización. Mitsuhiko responde que el Tsuchinoko puede encontrarse en la puta prefectura de Hyogo. Y es que aquí no queda la cosa. ¿Cuál es el siguiente caso que sigue después de este file en concreto del 360? El puto caso de Hyogo Kaneshiro. Es por ello que os decía que la película 13 tiene como función ser enlazada con aquellos casos donde se referencian a Hyogo Kaneshiro. En primer lugar, a través del caso de Pista de Estrellas y Cigarrillos, y en segundo lugar con la mención del Tsuchinoko. Observación número 4. El Tsuchinoko y el caso del Shinigami. Ahora que hemos llegado hasta aquí, nos toca conectarlo todo con el caso de la mansión del vampiro para que todo lo comentado esté enlazado con la base de la teoría y no se limiten únicamente a ser pistas aparte de Hyogo Kaneshiro. Previamente os he comentado que os quedarais con el apodo del Tsuchinoko, el hijo del martillo, y es que esto nos servirá para conectarlo con el caso del Shinigami. Y como el caso del Shinigami está conectado con el caso de la mansión del vampiro, la película 13 terminaría al fin y al cabo enlazada con dicho caso. Pues bien, debemos recordar que en el caso del Shinigami el alcalde practicaba lanzamiento de martillo, y este detalle sería suficiente como para enlazarlo al Tsuchinoko, el cual recibe el apodo de hijo del martillo. De esta manera, la pista del Tsuchinoko estaría relacionada con el caso del Shinigami y este con la mansión del vampiro. Creo que es hora de tomar el micro y de comenzar a poner las cosas en su sitio, pero de verdad. Lo primero de todo, debo felicitar a nuestro querido socio Nassim por el gran trabajo y esfuerzo que ha puesto en esta teoría, repasando una gran variedad de casos de la obra para que quede todo conectado. La verdad es que es un trabajazo. Por otro lado, de verdad, no sé qué le pasa a la comunidad árabe con Hyogo Kaneshiro, que pasan los años y siguen absolutamente obsesionados de que Renya Karasuma es Hyogo Kaneshiro. Estamos hablando de tiempos anteriores a que se revelara a Wakita Kanenori como la identidad de Rum. Fijaos que si tendría que decir que hay un personaje que represente a la comunidad árabe, ese es James Black. Diría que es más popular hasta que el mismísimo protagonista de la serie, y si fuera por los árabes, ya os garantizo que esta puta mierda de serie se llamaría Detective James o Detective Black. Pero es que con el paso de los años, el putísimo Hyogo Kaneshiro le está quitando el puesto a James en cuanto a popularidad de teorías. De James Black hay muchas teorías, los árabes no lo sueltan por mundo de Dios y lo sabéis, muchos de vosotros lo sabéis. Pero es que con Hyogo Kaneshiro está pasando más de lo mismo. No lo están soltando por nada. Aquellos que vengáis u os acordéis de la opinión que di sobre Hyogo Kaneshiro como jefe de la organización en el primer vídeo que hice sobre él, sabéis que dije que no creo que sea el jefe. O sea, para nada. Tiene observaciones y datos interesantes que me gustaron compartir en el canal, pero si verdaderamente fuera el jefe, creo que Goshu hubiera gestionado sus pistas de manera muy distinta y no de manera tan difícil y rebuscada. Una alternativa que propuse para Kaneshiro en ese vídeo fue que me gustaría verlo como miembro de la organización y como el responsable de ser quien le aporta todo el armamento militar a la organización por el hecho de encontrarse en Okinawa como alcalde y tener una base militar cercana.
y esto nos permitiría a interpretar aquellos detalles que sí son interesantes de su teoría con el fin de relacionarlo como un miembro de la organización, pero no como el jefe, y al menos, como digo, esos detalles interesantes sí que fueron expuestos con un determinado motivo, y sería ese mismo, el de relacionarlo con la posibilidad de ser un miembro de la organización, pero no del jefe. Si queréis más detalles sobre esto, ya sabéis que lo tenéis todo en ese vídeo de las teorías del jefe. Ahora bien, centrémonos en la teoría que hemos visto hoy. ¿Qué me ha parecido a mí? Lo primero, lo que he llegado a comentar hace unos instantes, a pesar de que no esté de acuerdo con el hecho de que Yogo Kaneshiro es el jefe, me parece un gran trabajo de investigación y razonamiento el que ha hecho Nassim. Me ha parecido muy interesante, y es que si no me lo pareciese, no hubiese traído este punto de vista al canal, ya que muchos de vosotros sabéis que hay muchas teorías con las que no estoy de acuerdo y he traído al canal, pero me ha gustado compartirlas para comentarlas con vosotros y analizarlas. Además, teniendo en cuenta que siempre hay algunos detalles que me llaman la atención, me gustan y quiero tenerlos archivados en el canal por si los podemos reciclar para futuros vídeos o teorías. Para esta teoría, que la hemos bautizado como la teoría de la mansión del vampiro, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Os voy a contar primero las que me gustan, así que vamos con ellas. Los detalles que voy a mencionar a continuación son aquellos que me refiero que, a pesar de estar en desacuerdo con la teoría, me gustan y quiero tenerlos archivados en el canal con el fin de volver a citarlos en futuros vídeos. Detalles como todos los paralelismos directos entre el caso de la mansión del vampiro con el caso de la mansión del crepúsculo me gustan muchísimo, y es más, como os dije anteriormente, yo parte de ellos los cité en el vídeo de los 10 personajes misteriosos que subí hace unos meses, y pienso que Gosho podría haberse inspirado muchísimo en la imagen de Karasuma para contar la historia de Torakura. Creo que eso podemos estar muchos de acuerdo. Esta era la razón principal por la que yo quería dedicarle un vídeo exclusivo al caso de la mansión del vampiro. Así que eso de serie yo ya estaba de acuerdo con ello y me gustaban mucho, y creo que, como digo, creo que muchos de vosotros también vais a estar de acuerdo con ello. Otros detalles también, como los hipotéticos foreshadowings de la relación de Vermouth y el jefe a través de todas las historias que hemos visto con los hijos ilegítimos, me gustan mucho también. Y tal como expliqué en los bloques anteriores, son pistas que se pueden utilizar en cualquier teoría que se intente de explicar que Vermouth es la hija ilegítima del jefe, que además es mi máxima apuesta en cuanto a la relación entre Vermouth y Karasuma, que muchos también lo sabéis, me habéis hecho esa pregunta mucho, y siempre contesto con la misma respuesta, que creo que Vermouth va a ser la hija ilegítima de Karasuma. Esos detalles, como digo, me gustan muchísimo para teorizar y reciclarlos en otras teorías. Y por último, de las pocas pistas que me gustan, pero las pistas para apoyar a Yogo Kaneshiro como jefe de la organización, son las que hemos visto en la parte 3 de la teoría, donde se volvió a citar su caso en el primer caso, donde Conan comienza a investigar el número del jefe. Esas pistas sí que me han gustado bastante, pero hasta el punto de limitarlo solo al caso, es decir, su conexión con la película 13, eso ya no me gusta mucho y lo veo un poquito forzado, la verdad. Ese tipo de observaciones sí que pienso que tienen bastante potencial para que puedan ser tomadas en cuenta a la hora de sospechar sobre Yogo Kaneshiro, ya que es el tipo de pista que deja Gosho para que la observemos y comencemos a sospechar y a teorizar. Esto es lo que me ha gustado de la teoría y lo que principalmente me motivó de la sugerencia de Nassim para hacer el vídeo y compartirlo con vosotros. Ahora vamos con lo que no me gusta de la teoría, a pesar de que ya os he adelantado un poquito de eso que no me gusta. Lo que no me gusta de la teoría es el hecho de forzar la unión entre todo lo anterior con Yogo Kaneshiro. Es cierto que son muchas coincidencias y está bien razonado, pero me parece un razonamiento súper forzado, y que si Gosho quisiera que uniéramos los casos, no serían a través de este tipo de detalles como dije antes. Es más, yo creo que algunos detalles de los casos incluso Gosho se habrá hasta olvidado. Sigo insistiendo que el elemento de Kaneshiro en esta teoría, en la mayoría de las observaciones donde se encuentra involucrado, está metido de forma muy forzada y sobra completamente. Es el mayor inconveniente que tengo con ella, el tema de Yogo Kaneshiro.
Por tanto, tomando conclusiones, esta teoría ha recopilado un gran número de pistas sobre el jefe, Bermud y la organización para apuntar que la segunda identidad de Renya Karasuma es Hyogo Kaneshiro. En principio no estoy de acuerdo con que Kaneshiro sea Renya Karasuma, y tampoco estoy de acuerdo con todas las observaciones que lo vinculan con el jefe de la organización dentro de esta teoría. Sin embargo, algunas de las pistas que hemos visto en esta teoría donde no lo involucran a él, me gustan mucho y sí que pienso que han sido expuestas con las interpretaciones que hemos comentado, sobre todo aquellas que apoyan que Torakura y su caso en la mansión del vampiro son una representación a Renya Karasuma y su caso en la mansión del crepúsculo. Y aquellas pistas que apoyan que la relación entre el jefe y Bermud es de padre e hija ilegítima, ya que son pistas que se pueden utilizar en otras teorías. Esas también me han gustado mucho. Y dicho esto, agradezco una vez más a Nassim por permitirme ser su contacto de confianza en la comunidad para compartir estas teorías con todos vosotros a través de mi canal. Hemos terminado con la teoría de esta semana. Espero que te haya gustado el vídeo y también estoy deseando de leer tu opinión en los comentarios acerca de todo lo que hemos discutido y analizado en el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tienes algún detalle más que aportar o pista relacionada con el tema de hoy, te agradecería muchísimo que lo dejases en los comentarios para tenerlo todo archivado. También te agradecería que no te olvides de dar like a este vídeo y compartirlo por redes sociales. Una semana más, muchas gracias a todos por seguir apoyando al canal y nos seguimos viendo por estos rincones hasta derrotar a la organización de los Hombres de Negro. No me queda nada más que decir. Es hora de despedirse. Aquí se despide vuestro amigo y vecino, Sherrin for Mai.